Siempre estar aquí con ustedes para poder estudiar juntos la palabra de nuestro Señor Dios. El día de hoy, hermanos, yo sé que tocaba a Job, pero decidí continuar con Judas en esta tarde. Si usted estuvo aquí, en esta mañana, si usted estuvo aquí la semana pasada, el domingo pasado por la tarde, hermanos, tuvimos un excelente servicio. El mensaje fue duro, fue muy duro el domingo pasado, hablando acerca de las iglesias, de los apóstoles, de los soñadores. Bueno, la iglesia apóstata, exactamente. La iglesia apóstata, las iglesias de los soñadores. ¿Okay? Hicimos mucha referencia a diferentes congregaciones que dicen que ellos sueñan y tienen visiones y todas estas cosas. Y Judas es muy claro acerca de ellos en el versículo 8, 9 y 10, que fue lo que estudiamos acerca de las iglesias apóstatas de los soñadores, que son irrealistas y tienen sus sueños, tienen sus visiones, pero blasfeman. Eso es lo que Dios los llama. Entonces, todas las iglesias que tienen sueños y visiones, que no viven en la realidad de la palabra de Dios, Judas los llama blasfemos. ¿Okay? Vamos a leerlos, aunque ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a leerlos. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿okay? Las iglesias apóstatas que sueñan, ¿okay? Mancillan la carne, hablando de hasta homosexuales los llaman, rechazan la autoridad, porque pues obviamente si sus sueños son más importantes que la Biblia, entonces están rechazando la autoridad de la palabra de Dios. ¿Okay? Dice, y blasfeman de las potestades superiores. Esto se refiere a los ángeles, incluso, sabemos que las iglesias de soñadores dicen cosas como, te piso Satanás, en el nombre de Cristo Jesús, machácalo. ¿Ok? Entonces, todo esto es blasfemo y son considerados apóstatas. ¿Ok? Muy bien. Y hay más referencias acerca de eso. Es muy interesante. Ahora, lo que vamos a ver hoy en el versículo 11 es una extensión de lo que vimos el domingo por la tarde. Recuerden que Judas les habla de forma despectiva. Los llama estos que hacen eso, ¿okay? Y en varias ocasiones hace mención de forma despectiva de estas apóstatas blasfemos, ¿okay? Entonces, muy interesante. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una extensión de eso. Vamos a ver el juicio de Dios contra este tipo de apóstatas, ¿okay? Dios no va a dejar impune a estas falsas iglesias de soñadores, sino que hará juicio en contra de ellos. Y esta mañana el versículo 11 empieza con esta frase: ¡ay de ellos! ¿Por qué? Porque ellos van a ser puestos bajo juicio divino. Ahora, vamos a regresar un poquito más atrás. Si ustedes recuerdan, en los versículos 5, 6 y 7 del libro de Judas, Judas nos habla de 3 ejemplos de apóstatas. Nos dijo en el versículo 5 acerca de la apostasía por parte de Israel a la hora de salir de Egipto, quien creyeron a Dios insuficiente. También vemos el segundo ejemplo, que ya lo habíamos estudiado, en el versículo 6, acerca de los ángeles del cielo que se rebelaron en contra de nuestro Señor Dios. Aunque ellos conocían la verdad y estaban en la verdad, apostataron y se rebelaron, como todo buen apóstata. Entonces, ese es el segundo ejemplo que vimos. El tercer ejemplo que vimos fue el ejemplo de la apostasía en cuestión a la homosexualidad de Sodoma y Gomorra, y eso lo menciona en el versículo 7. Entonces, ya vimos 3 ejemplos dados por Judas acerca de qué es un apóstata, ¿va? Hoy, en el versículo 11, vamos a ver, pues, muy claramente, usted lo puede leer, otros 3 ejemplos más. Los 3 ejemplos que vamos a ver hoy. Número 1 es el ejemplo del camino de Caín. Número 2,
el ejemplo del error de Balaam. Y número 3, el ejemplo de la rebelión de Coré. Entonces vamos a ver estos 3 puntos el día de hoy, para poder entender por qué es que Judas incorpora a estos 3 individuos, Caín, Balaam y Coré, como ejemplos de apostasía. ¿Okay? Entonces ya vimos 3, Israel, Los Ángeles y Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a ver 3 más, Caín, Balaam y Coré. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias por la oportunidad de poder estudiar acerca de estas precauciones, estas luces rojas encendidas, Señor, dentro de su palabra para poder advertirnos acerca de estas falsas iglesias, estos falsos líderes, estos apóstatas, estos blasfemos que, como dice Judas, han incluso entrado a la verdadera iglesia y la han corrompido. Señor, le pedimos que podamos ver estos 3 ejemplos el día de hoy, el de Caín, el de Balaam y el de Coré, para poder ver y entender un poquito más acerca de lo que es un apóstata y tener cuidado con ellos, Señor, huir de ellos y acercarnos a su Hijo Jesucristo, a su persona, Señor Padre, por medio del estudio verdadero y sano de la palabra, de su palabra. Gracias, Señor, le damos por su salvación preciosa, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, versículo 11, vamos a leerlo completo. Dice, ay de ellos, que ya les dije de quiénes son, de las iglesias apóstatas, de los soñadores, de los que tienen visiones y tienen más autoridad sus visiones que la misma palabra de Dios. ¿Okay? Es decir, revelación extrabíblica. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Muy bien. Estos apóstatas que viven y enseñan según sus sueños y según sus visiones, que han seguido, con esto realmente son hermanos. Yo no puedo decirles qué coraje me da realmente cuando yo escucho personas decir, tuve un sueño y Dios me dijo. Dios ya no funciona, ya no hace eso. Dios ya no se maneja así. 1 Corintios es muy muy claro que cuando venga lo perfecto, los sueños y las visiones y las profecías acabarán. Y lo perfecto es la Biblia. La Biblia ya está escrita. Yo no necesito sueños ni visiones ni nada de eso, porque lo perfecto ya lo tengo aquí en mis manos. Un ejemplar de la palabra de Dios. En la iglesia primitiva, especialmente en el libro de los Hechos, podemos ver que ellos tenían visiones y sueños porque no tenían lo perfecto. La Biblia apenas estaba siendo escrita. Entonces ellos tenían que comprobar con visiones y sueños y profecías que lo que ellos estaban diciendo era verdad. Pero cuando ya tenemos lo perfecto en nuestras manos, ya no necesito visiones porque ya está completo. Hecho está. ¿Okay? Muy bien. Entonces ellos tienen estos problemas. Número 1, caminan de acuerdo al camino de Caín, la cual los hace llevar al error de Balaam, y ellos se han rebelado en la rebelión de Coré. Lo que haremos esta mañana es un estudio pequeño, porque la verdad es que ambos, los 3, Caín, Balaam y Coré, son muy extensos. Podemos hablar de los 3 de una manera tremenda y estarnos aquí semanas, pero no es la intención. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dar un resumen de los 3 y por qué están incluidos aquí en Judas. ¿Okay? Entonces vamos a ver este ejemplo de estos soñadores, cómo es que ellos se manejan. Primero dice, ellos andan en el camino de Caín. Si ustedes quieren ver lo que sucedió con Caín y Abel, tan solo hay que ir a Génesis capítulo 4. Todo el libro el capítulo 4 de Génesis habla acerca del tema. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con Adán y Caín?
con Caín y Abel y los sucesos en cuestión al sacrificio o holocausto que ellos levantaron. Sabemos que Caín llevó las obras de sus manos, mientras que Abel obedeció la voz de Dios, el mandato de Dios en cuestión a justificación, y llevó el mejor cordero que él pudo encontrar de acuerdo a las especificaciones de Dios. Caín se rebela contra Dios en cuestión a la salvación, o podríamos decir en cuestión a la justificación. Abel fue encontrado justo, fue considerado salvo, es salvo, mientras que Caín nunca fue justificado. Él nunca encontró la salvación porque se rebeló en contra de Dios. A lo que nos referimos lo que me refiero con se rebeló en contra de Dios es porque Dios fue muy claro con sus padres, es decir, con Adán y Eva. Y Dios, cubrió su pecado con las ropas que Dios hizo del cuero, de la piel, del sacrificio que Dios les había enseñado a hacer. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3 y versículo 21. Vamos rápidamente a Génesis 3, 21. Génesis 3, 21 nos dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, que Dios mismo tuvo que matar a los animales, y Dios, por lo tanto, hizo holocausto mostrándoles cómo llevar a cabo este sacrificio para cubrir los pecados de ellos. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo no cubre el pecado, sino que quita el pecado. Pero la idea entre el Antiguo Testamento, antes del sacrificio de Cristo Jesús, de cubrir el pecado y quitar el pecado, la base es la misma: por gracia, por medio de la fe. Esto nunca ha cambiado, por gracia, por medio de la fe. Antes del sacrificio de Cristo, cubría, mas no quitaba. Después del sacrificio de Cristo, Cristo quita el pecado. Pero en este caso, en el Antiguo Testamento, Él cubría el pecado o justificaba al pecador, igual por gracia, por medio de la fe. Okay. La diferencia entre Caín y Abel fue que Abel hizo conforme a la autoridad de Dios en el asunto del holocausto o el sacrificio. Abel dijo: bueno, Dios le enseñó a mis padres cómo llevar a cabo el sacrificio para cubrir mi pecado y justificarme. Entonces yo, por fe, dijo Abel, lo voy a llevar a cabo. Así como Dios dijo que lo hiciera, así lo voy a hacer. Y Abel, por su fe en lo que Dios le había dicho, fue justificado. Lo podemos ver claramente en Hebreos. Vamos rápidamente al libro de Hebreos y al muy conocido pasaje, el capítulo de los héroes de la fe, así es como se conoce el capítulo 11. Entonces, Hebreos capítulo 11 y versículo 4, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, que Abel dijo y creyó en lo que Dios dijo. Dios dijo: me vas a hacer un holocausto, me vas a hacer un sacrificio animal, y así es como lo vas a hacer. Así como yo le enseñé a Adán y a Eva, tu padre y tu madre, así también tú lo vas a llevar a cabo para que seas justo. Entonces Abel dijo: bueno, pues por fe yo lo voy a creer. Dios dijo y así es, entonces pues así lo voy a llevar a cabo. Y Abel llevó a cabo el sacrificio, el holocausto, como Dios le había enseñado a sus padres, y fue por su fe considerado justo. Caín hizo completamente lo opuesto. Caín dijo: no, Dios dijo que tengo que hacer el sacrificio, el holocausto, para ser justificado. Pero dijo Caín: yo no quiero hacer eso. Yo quiero llevar el fruto de mis manos. Yo quiero llevar lo de mi cosecha. Entonces, ¿qué hizo
Caín desobedeció al mandato de Dios en cuestión de la justificación. Caín apostató sabiendo la verdad. Él decidió omitir la verdad y hacer lo que la regalada gana se le pegara. Él dijo, eso no es cierto, Dios es un mentiroso. ¿Cómo que por matar un animalito yo soy justificado? No, yo soy justificado haciendo lo mío y siendo buena persona y llevando mi fruto de mis obras. Así es como yo voy a ser justificado. Pero él fue rechazado por Dios porque no creyó a la autoridad de Dios en cuestión a cómo ser justificado. Por lo tanto, esto es un rechazo directo de la autoridad de Dios para con la salvación. Por lo tanto, Caín apostató en contra de Dios sabiendo la verdad e hizo lo que él quiso para, según él, ser justificado por sus obras. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de eso. Nadie es justificado por las obras. Y por lo tanto, quedan excluidas un montón de denominaciones. Explico. El católico, ellos dicen que si tú te bautizas, lo cual es una obra, eres justificado. Dicen que si te portas bien y guardas los mandamientos y obras bien y y tienes buenos frutos, eres justificado. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana claramente es apóstata al decir que la gracia de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús es insuficiente. ¿Quién más? Bueno, los mormones. Ellos ni siquiera creen que Cristo es Dios, pero encima de eso, si ellos se portan bien, pueden ir al cielo. Los testigos de Jehová, también. Ellos también afirman que Jesús no es Dios, lo cual es blasfemia. Pero ellos dicen que la salvación es por obras. Apóstatas. ¿Cuántas denominaciones y religiones conocemos que dicen que la salvación es por obras y no por gracia? Casi todas. Menos la iglesia verdadera. ¿Okay? Todas. La iglesia verdadera es la única que dice, soy salvo por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Es muy claro. No es por obras. No es por portarte bien. No es por ponerte tus vestiditos y así bien. Ah, no. O sea, el verdadero cristiano se viste así pulcro. Con corbata. Obras. Todo es obras. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está No hay gracia ahí. Están haciendo menos la gracia de Dios, diciendo que somos justificados por obras, por lo que tú haces, por guardar los mandamientos. Estos son apóstatas. Han tomado el camino de Caín. Toda denominación que dice que la salvación o la justificación es por obras y por portarte bien, es una congregación apóstata. Y recuerden, aquí en el versículo 8 estamos hablando de los soñadores. Los soñadores también dicen lo mismo. Pero los soñadores son arminianos. Es decir, que ellos piensan que tú puedes perder la salvación. Entonces, si yo me porto bien, mantengo mi salvación. Pero si yo hago un pecado, pierdo la salvación. Entonces, sigue siendo por obras. Eso es lo que dice la iglesia Pentecostés. Y muchas otras, los de libre albedrío y todo esto. Ellos dicen, si yo me porto bien, guardo mi salvación. Si no me porto bien, pierdo la salvación. Así no es. Nada puede separarte del amor de Dios, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni las potestades, ni nada. Yo no soy más que Dios.
Su gracia es para siempre en mi vida. Vamos a ver unos versículos. Romanos, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Romanos 10, 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ahí está, fíjense. Israel estaba ignorando la justicia de Dios, es decir, Dios les estaba diciendo, son justificados por gracia por medio de la fe. Pero Israel no aceptó gracia por medio de la fe, sino que ellos reemplazaron la gracia por medio de la fe para establecer lo suyo propio, es decir, buenas obras. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero Israel no hizo eso. Israel reemplazó la gracia por sus obras. Y ese falso entendimiento de la salvación se ha extendido en ahora la gran parte del planeta, la gran mayoría de la humanidad creen eso, que ellos pueden establecer su propia obra sobre la justificación por gracia por medio de la fe de Dios, así como Caín lo hizo. Y bueno, vamos a verlo también aquí. Aquí son más versículos, pero está bien, los vamos a leer de todos modos. Vayan rápidamente al libro de Filipenses. Capítulo 3, y vamos a leer del versículo 3 al 12 rápidamente. Efesios 3, 3 al 12. Filipenses 3, 3 al 12. Porque nosotros somos la circuncisión, es decir, Israel, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, bien, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, ahí viene la lista de buenas obras de Pablo. Ahí va la lista de buenas obras de Pablo está diciendo que él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, o como dice en el griego original, como basura, por amor de Dios, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida o como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo antes como judío, yo tenía todas estas obras, hice todas estas obras, todo esto yo lo hice para adquirir la salvación. Y luego dice, pero me di cuenta que todo eso es basura. Y ahora me he dado cuenta, dice el versículo, que la justicia es la justicia de Dios, de Cristo, por la fe en Él, por lo que Él hizo y no por lo que yo pueda hacer. Versículos 10, 11 y 12. A fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que ya la haya alcanzado, ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pero muy bien, vamos a continuar. Caín se hizo, después de que sucedió todo este asunto y Dios lo rechazó, Dios le dijo, Caín, quedas rechazado porque tú me rechazaste a mí. Tú rechazaste mi autoridad en cuestión de la justificación por gracia por medio de la fe, para reemplazarlo con tus propias obras. Entonces, Dios dijo, pues te rechazo.
Entonces, cuando Caín fue rechazado por Dios, nosotros podemos ver ahí en Génesis 4, a partir del versículo 9, ahorita vamos a ver el versículo 9 y algunos subsiguientes. Entonces, nosotros vemos en Génesis 4, 9 y adelante que Caín decide, pues voy a hacer una ciudad. Me voy a construir una ciudad. Y fue básicamente la primera civilización. Entonces, la civilización, como nosotros lo conocemos, empezó con Caín. ¿Okay? Entonces, Caín hace esta ciudad, empieza esta civilización, la primera civilización en todo el planeta. Y él tuvo todo. ¿Sí? Él tuvo todo. Tuvo riquezas, tuvo gran número de hijos, tuvo su palacio, tuvo un montón de casas y toda la gente, o sea, era una cosa, él tenía todo, no le faltaba nada a Caín. Pero le faltaba una cosa. Le faltaba Dios. Le faltaba Dios. Él, por hacer sus obras, todo lo tenía, todo lo tuvo. Por las obras de sus manos, todo lo adquirió. Pero al fin y al cabo, nunca fue salvo. Perdió su vida. Tuvo la segunda muerte. La muerte segunda. ¿Por qué? Por el rechazo de la autoridad de Dios. Por poner sus obras antes que la gracia. Bueno, vamos a ver Génesis 4:9, algunos versículos nada más para que lo tengan como referencia. Que nuevamente Génesis 4:9 en adelante dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Abel tu hermano. Y él respondió, no, ¿soy acaso yo guarda a mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fruto. Errante, extranjero, serás en la tierra. Entonces él fue sacado de ahí y fue cuando él comenzó ya en su vida solitaria, empezó a construir su ciudad y su civilización. Okay. Serás en la tierra 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante, extranjero de la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matara. Pero Dios fue misericordioso con él, porque aún después de eso le dijo, mira, nadie te va a tocar, yo voy a poner una señal sobre ti y todo va a estar bien. Dios muestra su misericordia sobre aquel que rechaza la gracia de Dios de todos modos. Pero su misericordia se extiende a esta vida. Porque no han sido justificados. Porque han puesto sus obras antes que la gracia. Segundo, el error de Balaam. Vámonos rápidamente a ver quién es Balaam. Y de Balaam hay... Bueno, si ustedes quieren ver el recuento de lo que sucedió con Balaam, ustedes lo pueden ver en Números, del capítulo 22 al capítulo 24. Entonces estamos 22, 23, 24, 3 capítulos dedicados a este asunto de Balaam. Entonces nuevamente de Números 22 a Números 24. Entonces si ustedes en casa pueden estudiarlo, adelante se los recomiendo. Pero vamos a hacerlo más resumido. Por lo tanto, vámonos a Segunda de Pedro. Vámonos a Segunda de Pedro para ver qué es lo que nos dice aquí Pedro. Muy, muy interesante. Básicamente lo que dijo Pedro es el resumen de Números 22 al 24, pero un resumen muy, muy, muy chico. Ok, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. 2 de Pedro 2, 15 y 16 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces Balaam era un profeta de Dios, verdaderamente era un profeta de Dios. No hay duda acerca de que él era profeta de Dios, es clarísimo. Sin embargo, este profeta de Dios tuvo un problema, hizo un error grandísimo.
Su error fue el querer hacer negocio de las cosas espirituales. Así de fácil. Balaam, aunque era profeta de Dios, quiso hacer negocio, sacar ganancia económica de lo espiritual. Él utilizó sus dones y el servicio a Dios como ocasión para volverse rico. Lamentablemente conocemos a varias denominaciones, inclusive pastores dentro de lo bautista, dentro de nuestros círculos, que han utilizado sus dones para hacerse ricos, exprimiéndole dinero a las congregaciones, levantando 4, 5, 6, 7 ofrendas. ¿Okay? Y ahora vamos a levantar una ofrenda para el misionero. Y ahora vamos a levantar una ofrenda para la gasolina en la camioneta. Ahora, pues yo me tengo que ir a una conferencia y ustedes, la iglesia, me tienen que pagar mis viáticos. El pastor ya no tiene un refri, hay que comprarle un refri. Se le descompuso la camioneta del pastor, hay que comprarle una camioneta. Sí, porque es el hombre de Dios, entonces traigan al alfolí. Hemos conocido pastores, falsos pastores, apóstatas, que incluso han vendido las propiedades de las iglesias, han vendido los templos para llenar sus cuentas bancarias. Estos son apóstatas. Balaam eso hizo. Él buscó su economía. Balaam estuvo unido con un rey de nombre Balac. Y llegaron a un acuerdo entre ellos para que ambos fueran beneficiados. El problema es de que este beneficio económico venía a costas de la corrupción del pueblo escogido de Dios. Básicamente, Balaam le dijo a Balac: mira, Balac, yo sé cómo destruir a mi pueblo, Israel. La forma más rápida de destruir a Israel es que Israel se junte con mujeres extrañas, que se junte con los inconversos, que se junte con las personas que no son salvas, es decir, en matrimonio y de todo tipo de cosas, y eventualmente la siguiente generación va a estar corrupta. Y eso fue lo que pasó, a beneficio de la cartera de ambos. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero vamos a ver 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 5 y 6. 1 Tesalonicenses 2, 5 y 6 dice: porque nunca, dice Pablo, usamos las palabras lisonjeras, o sea, no hacen la barba, no te hacen la barba, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ok, ¿por qué? ¿A qué se refiere? Porque hay aquellos pastores, líderes, apóstatas, que le hacen la barba a la gente. Ay, sí, mi hermanita, sí, mi hermanito. Especialmente con los que tienen negocios y billetes. Observen, cuando hay una iglesia donde hay empresarios, el pastor a los empresarios, se les hinca. Claro. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el billete. Y el pastor sabe. Entonces el pastor va y les hace la barba a los que tienen negocios, a los empresarios, a los doctores, a los ingenieros, a los arquitectos que tienen. No, sí, ahí les hacen lo que quieran. Porque ellos pagan. Vean lo que dice Pablo. Porque nunca
usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podremos ser carga, es decir, carga económica, como apóstoles de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, sí, la congregación, yo podría ser una carga para ustedes, y yo como pastor exigirles, yo podría exigirles, denme más, páguenme más, levántenme, súbanme el sueldo. Dice, pero un verdadero pastor no hace eso porque no quiere ser carga para la congregación. El que hace eso es considerado un apóstata, haciéndole la barba a los que tienen dinero para que yo pueda subsistir mejor. Tremendo. Ahora vamos a ver 1 Timoteo, para seguir con eso. Bueno, este sí es más largo, pero de todos modos lo vamos a leer rápidamente. Bueno, no creo que lo abarquemos todo. Pero vamos a verlo. 1 Timoteo capítulo 6, vamos a empezar a leer el versículo 3. Otra vez, 1 Timoteo 6, versículo 3, en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales hacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Wow. Personas que usan la piedad, las cosas espirituales, para ganancia, como fuente de ganancia. Dice, apártate de ellos. ¿Por qué? Porque el que busca ganancia estando detrás del púlpito, exigiéndole a la congregación, súbanme el sueldo y otro tipo de cosas, dice, apártate de los tales. Wow. Los falsos maestros, los apóstatas, al igual que Balaam, tienen la avaricia por mejoramiento material y harán todo para adquirir más dinero. Todo. Como les menciono, hasta el punto en que venden los mismos templos para su ganancia y destruyen iglesias. Ya que estamos hablando de Balaam, vamos rápidamente a ver algo que en la actualidad sigue y es muy fuerte hoy, posiblemente más fuerte hoy que nunca. Vamos a verlo. Vamos a estudiar acerca de lo que la Biblia llama la doctrina de Balaam. ¿Okay? Vamos rápidamente a Apocalipsis para verlo, acerca de la doctrina de Balaam. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, nada más el versículo 14. Apocalipsis 2:14 nos dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero ¿cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es muy fácil, porque es una doctrina, como les digo, la cual estamos viendo hoy día en todas partes. La doctrina de Balaam es algo que impulsa mucho un falso apóstata moderno de nombre Rick Warren. ¿Okay? Rick Warren, por más de 30 años, yo creo, ha estado exponiendo una falsa doctrina. La doctrina es la siguiente. Por la gracia de Dios tú ya eres perdonado. Tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros. Porque está bajo la gracia. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero la apostasía viene cuando Rick Warren dice, como ya todo ha sido perdonado y todo está bajo la gracia, tú puedas hacer lo que tú quieras. Que al cabo ya está perdonado. Ya está todo bajo la gracia.
Es decir, que Rick Warren dice que no tienes que vivir una vida piadosa, no tienes que vivir una vida en separación del mundo, no tienes que vivir una vida separada del pecado. No, tú te puedes juntar con los inconversos. Tú te puedes casar con un inconverso, tú puedes hacer lo que tú quieras, que al cabo todo ha sido perdonado por gracia. Esto es básicamente la doctrina de Balaam. Balaam dijo, el pueblo escogido de Dios se puede juntar con las naciones extranjeras, que al cabo es el pueblo escogido de Dios. Y no pasa nada. Entonces tenemos muchas congregaciones aquí que piensan de esa manera. Una de las iglesias más grandes aquí en nuestra ciudad, en Guadalajara, predica eso constantemente. Es una iglesia que tenía en su momento arriba de 2,000 miembros. Ahorita ya no tienen tantos, nada más tendrán como unos 1,200. Y esta iglesia ha predicado eso por años. Tú puedes vivir como tú quieras, que al cabo todo está bajo gracia. Esa es la doctrina de Balaam. Y Dios los llama a ellos apóstatas. Caín fue juzgado por Dios por su apostasía. Balaam fue juzgado también por su apostasía. Y este último Coré también fue juzgado por su apostasía. Vamos a ver el número 3. Coré. Si ustedes quieren ver el relato bíblico de Coré y de lo que sucedió, usted lo puede encontrar en Números capítulo 16. Si usted gusta, y espero que así sea, en casa, estúdielo y léalo. Números capítulo 16. Ahí usted verá el relato de la rebelión de Coré. Ahora déjenme decirles un poco acerca de Coré. Coré fue un individuo influyente que vivió en los tiempos de Moisés y Aarón. Coré no estaba de acuerdo con que Moisés fuese el líder de gobierno de Israel. Y tampoco estaba de acuerdo con el líder espiritual de Israel, que fue Aarón. Entonces, él no estaba de acuerdo ni con el liderazgo espiritual, ni con el liderazgo de gobierno. Coré dijo, no, yo me voy a rebelar en contra de Aarón y en contra de Moisés, porque yo voy a usurpar su liderazgo. Entonces lo que terminó pasando es que Coré agarró a 250 de sus seguidores, 250, para ir y básicamente hacer batalla en contra de Moisés y Aarón para usurpar el liderazgo que Dios les había dado. El punto es, quien pone reyes y quita reyes es Dios. Quien pone a los verdaderos líderes de la iglesia, que no son apóstatas detrás de los púlpitos, es por Dios. Y lo que Coré estaba haciendo es que él estaba diciendo, no estoy de acuerdo con la autoridad de Dios. Es lo que Coré estaba diciendo. No estoy de acuerdo con el gobierno que Dios ha instituido. Y no estoy de acuerdo con el gobierno espiritual que Dios ha instituido.
Por lo tanto, yo me rebelo en contra de la autoridad de Dios en su decisión de poner a estas personas ahí. Eso es apostasía. Yo tengo, hablando de nuestra iglesia local, yo tengo unas convicciones políticas y bíblicas muy fuertes. Pero mis creencias políticas no es algo que yo realmente inculque dentro de la iglesia. Yo no predico acerca de lo que yo creo y partidos. Estoy a favor de este partido, pero no a favor de este otro. Detrás del púlpito eso no se hace. Tengo iglesias que conozco, aquí localmente, que así es. Ellos dan sus preferencias de gobierno. Hay una iglesia que tiene camionetas como la nuestra y le ponen hasta calcomanías todo alrededor, apoyando a diversos partidos. Y el pastor le mete bien duro a la gente: voten por ese partido, voten por ese. Y duro, ¿eh? En primer lugar, aquí en México eso es totalmente ilegal, porque la iglesia debe de ser totalmente laica. No partidista, exactamente. Exacto, no partidista. Entonces la iglesia no debe de estar ni a favor de ninguno. Entonces lo que estas iglesias están haciendo es, no están aceptando la autoridad de Dios de poner a esa persona en el poder. Están rebelando en contra de la autoridad de Dios. Ahora, en cuestión a liderazgo espiritual, cuando un pastor es verdaderamente llamado por Dios, verdaderamente llamado, y este pastor no es apóstata y está haciendo lo que es debido, la iglesia debe de apoyarlo indiscutiblemente. Aún así, hay personas en las iglesias que no están de acuerdo con ciertos pastores, aunque estos sean buenos. Y les tiran bien duro. Yo no voy a la iglesia porque está el pastorcito aquel. Si ese pastor es verdadero y es bueno, él fue puesto ahí por la autoridad divina. Entonces, tanto en la autoridad gubernamental como en la autoridad espiritual dentro de la iglesia, Dios pone y quita ese líder o esos liderazgos. No le corresponde a la congregación apostatar en contra de lo que Dios ha establecido. Es una cuestión de servicio. ¿Por qué? Porque Moisés, porque Moisés, él estaba sirviendo a Dios y al pueblo en cuestiones de gobierno, mientras que Aarón estaba sirviendo a Dios y al pueblo en cuestiones espirituales. Entonces el problema es la apostasía en cuestión al servicio, siendo que Coré quiso usurpar la posición y quería ponerse por encima de la decisión de Dios. ¿Y esto qué causa? División. División, totalmente. Tanto división, es más, hemos visto muchos países a lo largo de la historia donde obviamente la gente no está de acuerdo con el liderazgo político que tienen, entonces se levantan en armas y vámonos contra aquel quien Dios puso. ¿Y qué pasa? Guerra civil, matanza a todo lo que da, porque no están de acuerdo con la autoridad que Dios puso. Lo mismo en cuestión a las iglesias. Hay iglesias donde el pastor es un buen pastor, pero a alguien en la congregación no le parece y quieren usurpar la posición de liderazgo que Dios le ha dado a ese pastor, terminando las iglesias en divisiones y separándose completamente. Ese tipo de personas también son apóstatas. Vamos a ver un versículo.
Tito. Capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, los versículos 1 y 2 nada más. Tito 3, 1 y 2. Dice la palabra: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La iglesia debe de sujetarse a los gobernantes y autoridades que Dios ha puesto por encima de ellos. De hecho, hay un capítulo entero que se dedica a eso. Eso es Romanos capítulo 13. Entonces ustedes pueden ir también a Romanos 13 y leer todo el capítulo. Y Romanos 13 también nos dice que debemos de someternos ante las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Tanto las de gobierno como las espirituales. ¿Ya? Pero vamos a ver a Romanos 13. Nada más vamos a leer los primeros versículos. Romanos 13. Sométase toda persona ante las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, Dios es quien pone esas autoridades y yo tengo que aceptarlo. Ahora, posiblemente no me guste cierto gobernante, posiblemente no me guste cierto partido que acaba de ganar en las elecciones, pero eso no importa. Dios no dijo que me tiene que gustar. Dios me dijo que tengo que someterme. ¿No? Muchas personas han dicho: no, es que el gobierno mexicano es bien corrupto, ¿y cómo yo voy a...? No importa tu opinión, Dios ahí los puso y tú deberes someterte ante esa autoridad que Dios puso. Otra vez, no dice que me tiene que gustar, pero sí tengo que someterme y obedecer ante esa autoridad que Dios ha puesto. Y oramos por nuestros gobernantes, sea cual sea, no importa qué tan corrupto sea. Y seguimos leyendo ahí en el 13. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció las autoridades. Okay. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y eso fue lo que pasó con Coré. Él no aceptó la autoridad ni de Moisés, ni de Aarón. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y esto es exactamente lo que pasó con Coré. Coré fue llevado a la perdición a causa de su falta de someterse ante las autoridades que Dios le dio. Un apóstata. Y si siguen leyendo el Romanos 13, es muy interesante. Si nos regresamos a nuestra lectura original y leemos ahí en el versículo 11 al final, dice: y perecieron en la contradicción de Coré todo aquel que se opone a la autoridad de Dios. No solamente es apóstata, sino que no es salvo y verá condenación, verá juicio, verá condenación. Caín, un apóstata, no vio justificación, vio condenación. Y aunque tuvo todo aquí en el mundo, nunca tuvo a Dios. Balaam fue juzgado por Dios. Aunque él era parte del pueblo escogido de Dios, él era apóstata. Al decir: es el pueblo escogido de Dios, no importa que no haya separación con el mundo. Apóstata. Y Dios lo juzgó. Coré, igual.
En conclusión, hermanos, Caín se rebeló en contra de Dios, en contra de la autoridad de Dios en cuanto a la salvación, poniendo sus buenas obras ante la gracia. Balaam se rebeló contra la autoridad de Dios en cuanto a una vida separada del pecado y del mundo, prostituyéndose por dinero. Por último, Coré se rebeló en contra de la autoridad de Dios en cuanto a la autoridad de servicio, tratando de usurpar el liderazgo que Dios le dio a Moisés y a Aarón. Es interesante notar el uso de los verbos. Debería de haber mostrado esto antes, pero está bien. Es interesante ver el uso de los verbos aquí en nuestra lectura de Judas. Observen el versículo 11. Dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro y perecieron. Wow. Observen esos verbos. Cuando una persona sigue el camino que no lleva a la salvación, como lo hizo Caín, esta persona va a ser llevada a buscar su ganancia económica. Pero todo lo que pasa al final es que ellos quedan, como dice el versículo 11, muertos, perecen, así como Coré pereció. Y obviamente se refiere a la muerte segunda. ¿Por qué? Porque nunca fueron salvos. Estas son características de un apóstata. Y creo que todos los que estamos aquí hemos visto y conocemos a más de alguno de ellos. Mi oración, hermanos, es que este estudio nos ayude a abrir nuestros ojos para ver a un apóstata, discernir qué es un apóstata y huir lo más lejos posible de ese individuo, porque lo único que traen a este mundo es condenación y una falsa espiritualidad, una falsa santidad, todo por lucro. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio de Judas. Señor, mi deseo es que el Espíritu Santo nos abra los ojos, nos llene de entendimiento para poder observar quién es un apóstata y quién no. Gracias, Señor, por los primeros 3 ejemplos que vimos en los versículos 5, 6 y 7 de Israel y de los ángeles y de los homosexuales de Sodoma y Gomorra. Pero también, Señor, le pedimos que le damos gracias porque Judas, el medio hermano de su Hijo Jesucristo, hizo, Señor, otras 3 menciones, 3 ejemplos, utilizando a Caín, a Coré y a Balaam como ejemplo, Señor, para que nosotros podamos abrir nuestros ojos, nuestras mentes. Señor, yo espero que su Espíritu Santo realmente nos ilumine en esta materia, para que no seamos engañados por este tipo de personas. En el nombre precioso de su Hijo unigénito, le damos gracias por este estudio y por su salvación. Amén.